Para ser verdaderos adoradores, solo podemos serlo cuando lo hacemos en espíritu y en verdad. Solo el conocimiento de Dios nos lleva a vivir una vida de adoración a Dios. Lo que implica, el adorar implica valorar a Dios. La adoración a Dios está vinculada con el valor que Dios tiene a cada uno de nosotros. Vemos que solo por medio de Cristo, la palabra nos enseña que solamente por medio de Cristo y por la obra de su Santo Espíritu es que nosotros podemos convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. Una verdadera adoración a Dios implica que tenemos una correcta comunión con Él. Una verdadera adoración a Dios implica que lleva a contemplar todo el tiempo la hermosura y la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Y eso genera obviamente una vida de adoración. La importancia de la adoración no es algo únicamente a nivel individual, porque muchas veces somos conscientes de que debemos adorar, pero a veces no somos conscientes o pasamos por alto la importancia de la adoración comunitaria como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, un verdadero adorador es aquel que adora de forma individual, pero también que unido al cuerpo adora a Dios, sabiendo que es importante ambas cosas. Y una forma de adoración a Dios es precisamente las acciones de gracias. Cuando nosotros damos acción de gracias, estamos adorando a Dios. Muchos no recordamos agradecer a Dios en algunos momentos de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro, no sé, en el mes. O muchas veces caemos en el otro extremo. Personas que dan gracias a Dios, pero lo hacen ya de una forma irrelevante o por simplemente como un cliché o como una frase que se usa comúnmente. Ya que muchas veces personas dan gracias a Dios por cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, y eso nos puede hacer pensar entonces cómo esta persona realmente está dando gracias a Dios o simplemente está utilizando la frase como parte de su vocabulario del día a día. Pero dar gracias a Dios es importante. Sin embargo, no solamente dar gracias a Dios es importante, sino creo que mucho más importante es cómo lo hacemos. Cuando personas dicen, bueno, gracias a Dios que el restaurante estaba abierto. ¿Qué tan importante puede ser o trascendente eso en nuestra vida? Pues quizás no lo sé, quizás iba a proponer matrimonio y tenía dudas y llegaba tarde, entonces ahí puede ser muy importante. Pero ¿qué tal aquellos que dicen, gracias a Dios que pude copiar en el examen? O gracias a Dios porque mi jefe no me descubrió en la mentira. ¿Realmente la persona tiene la conciencia de lo que implica dar gracias a Dios? ¿O simplemente se vuelve un vocabulario o parte de nuestro léxico del día a día? Y en esta mañana debemos de reconocer que es importante adorar a Dios, pero sobre todo es importante el cómo lo hacemos. Y el título del sermón en esta mañana es Adoramos con acciones de gracias. Adoramos con acciones de gracias. Y el propósito es que podamos ser convencidos en esta mañana que adoremos a Dios por medio de acciones de gracias. Entendiendo que la acción de gracias es una forma de adorar a Dios, pues en esta mañana quiero invitarte a que adores a Dios a través de acciones de gracias. Y el primer punto que quiero abordar es que la acción de gracias es adoración. Podemos encontrar en la palabra de Dios muchas exhortaciones a adorar a Dios. De hecho, es parte del propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Imagínense qué importante es. Dar gracias en todo, y nos da una razón. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Muchas veces no consideramos el hecho de que Dios nos ha salvado
Pero parte del propósito de nuestra salvación es para que podamos dar gracias a Dios en todo. En todo. Es muy fácil dar gracias a Dios en momentos de alegría, donde todo va bien. Pero debemos de dar acciones de gracias a Dios en todo momento, en todo lugar y ante toda circunstancia. Debemos reconocer que una persona puede mostrar agradecimiento a Dios y acciones de gracias porque esto necesariamente es parte de su vida de adoración a Dios. Hermanos, parte de nuestra vida de adoración a Dios es dar acciones de gracias. Y si bien es cierto, el próximo domingo vamos a tener un servicio especial de acciones de gracias. Pero en realidad no es algo que vamos a hacer una vez al año. Debemos de hacerlo todo el tiempo. Pero mucho más con el hecho de que estamos dedicando a Dios un servicio de acción de gracias. Quiero que me acompañe y quiero que veamos cómo el adorar a Dios es importante, pero también es importante cómo lo hacemos. Y quiero que me acompañe a leer Lucas capítulo 21, versículo 1 al 4. Este es un texto muy conocido, pero quiero que pongamos el foco un momento en el texto y pongamos la atención en algunos aspectos importantes de lo que narra Lucas en esta porción. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó mucho más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Muchas veces nos equivocamos cuando adoramos a Dios y ponemos la atención en cosas que quizás no es lo más importante. Y muchas veces nos equivocamos al valorar una adoración o al valorar actos de adoración que nosotros hacemos o que otras personas hacen. Vemos en este texto cómo Jesús está viendo una escena junto con sus discípulos. Personas dando una ofrenda a Dios. Y habían ricos ahí. Ricos que daban mucho dinero en relación a lo que esta mujer estaba dando. Porque ella en realidad dio una cantidad muy pequeña. La cantidad, para que tenga una idea, más o menos podría ser como $1 actualmente. O pongámosle con la inflación, porque ese dato yo lo encontré hace varios años, sumémosle la inflación, 5 o 10 centavos de dólar. Parece insignificante. Y sobre todo si lo comparamos con hombres ricos que probablemente daban mucho dinero. Pero Jesús hace que sus discípulos se fijen en un detalle importante. No es en la cantidad, porque probablemente a los ojos de los hombres dijeran, wow, mira esta persona cuánto dio en la ofrenda. Sí ama al Señor este hombre, qué bárbaro, cuánto dio. Pero Jesús sabía algo que a simple vista no se ve. Jesús conoce la intención de nuestro corazón. Jesús conoce nuestra situación. Y el valor, no la cantidad, sino el valor no es igual en esas 2 ofrendas. Obviamente había una diferencia en cantidad, pero el valor no respondía a la cantidad, sino que el valor respondía a la expresión del corazón que entregó esa ofrenda. Porque si bien es cierto, los hombres ricos entregaron mucho, pero parecía que para ellos no era tan importante. ¿Por qué? Porque entregaron, ¿qué parte? Lo que les sobraba. Es fácil regalar algo cuando te sobra. Es fácil regalarle a alguien la mitad de un pan cuando tú ya estás saciado y no quieres más. Pero no es lo mismo cuando ese pan es todo tu sustento de ese día y tú compartes con alguien. ¿Ven la diferencia del valor, no la cantidad, del valor?
Y esta mujer expresó su fe, porque quiero que tomemos en cuenta el contexto de lo que implica ser viuda en aquel entonces, no es lo mismo que ser viuda hoy. En los tiempos de Jesús, las viudas eran de las personas más vulnerables, porque las mujeres dependían del ingreso de sus esposos. Y las mujeres viudas no podían buscar trabajo. No es como hoy que las mujeres ahora pueden buscar un trabajo y pueden sostenerse a ellas mismas y a sus hijos. En aquel momento no había oportunidad de trabajar para las mujeres. Es decir, que esta mujer, lo que Jesús está enfatizando es que esta mujer no dijo, bueno, voy a dar todo lo que tengo porque ya me van a pagar. Porque ya viene la época de Navidad y yo ahí me compongo porque voy a poner una a mi venta y voy a vender pancitos, voy a vender chuchitos. No. Ella literal estaba entregando todo lo que tenía sin tener la certeza de que iba a tener, humanamente hablando. Pero ella sí tenía una certeza, que Dios era quien la sostenía. Y vemos que Dios está en este texto a través de Cristo, nos está enseñando que la verdadera adoración implica el valor que Dios tiene para nosotros. Dar lo que nos sobra en bienes, en tiempo, en comunión con Jesús, en servicio a su cuerpo, no es la adoración que Dios espera y merece, porque eso demuestra poco valor. Pero Dios espera una entrega total. Humanamente hablando, esta mujer dio muy poco. Probablemente hasta podría haber sido despreciada por alguien diciendo, no, mira, esta que tacaña lo que dio, mejor no hubiera dado nada. Y por el otro lado, humanamente hablando, diciendo, no, este hermanito sí tiene fe, mira la ofrenda que dio. Pero qué gran diferencia es saber que uno dio de lo que le sobraba y la otra dio todo lo que tenía para su sustento. Hace una gran diferencia. Y eso debe de llevarnos a tener una perspectiva correcta de la adoración. Ambos estaban adorando. Los ricos estaban adorando a Dios. ¿Estaban haciendo actos de adoración? Sí, estaban ofrendando. La mujer viuda también. Pero el valor de ese acto era totalmente diferente para los dos grupos. Uno estaba adorando de lo que le sobraba. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar adorando así? De lo que nos sobra. Justo acabo de terminar estos estudios que estoy haciendo, ya tengo 2 horas libres, entonces hoy sí puedo dedicar media hora al Señor. Vemos que esta mujer estaba su fe puesta en Dios, su confianza plena en Él, una entrega completa que se expresa en su fe, en acciones. Muchas veces pensamos, no es que yo estoy adorando a Dios porque voy a la iglesia, me estoy congregando. No voy todos los domingos, pero voy, participo en los servicios dominicales, voy a estar ahí el servicio especial de acción de gracias. Pero nuestra actitud ante un culto tan especial, por ejemplo, ¿cuál es? ¿Indiferencia? Nuestra adoración a Dios en lo que hacemos, ¿cuál es nuestra actitud el día de discipulado? El discipulado. Pero sí, lo tengo que hacer. Y yo entiendo, hermanos, que muchas veces somos probados para vivir por fe. ¿Sabe que el vivir por fe implica que aunque usted no tenga deseos, sabe que necesita leer la Biblia y por eso lo va a hacer? No siempre vamos a tener el deseo de venir el domingo. No siempre vamos a tener el deseo de venir y en la mañana tomar nuestra Biblia y hacer nuestro tiempo devocional. Vamos a ser tentados a agarrar el periódico, a poner las noticias, a escuchar un podcast, no sé. Y de cierta manera no está mal cuando tú actúas por fe. Pero debemos de comprender cuando algo tiene mucho valor para nosotros, se nota en nuestras decisiones. Porque estamos dispuestos a
apartar muchas cosas por el valor que eso tiene. Si van a ser un hijo y alguien te llama, mira, te invito a un café. Mira, lo siento, de verdad, cómo quisiera reunirme contigo, tengo años de no vernos, qué bueno que has venido de visita al país, yo sé que vivís afuera, pero fíjate que no puedo, porque está a punto de nacer mi hijo. ¿Quién de ustedes se iría, padres que están aquí, quién de ustedes se iría a tomarse un café con alguien que tiene años de no ver y no estaría ahí? Sería extraño, ¿verdad? Jesús, vemos que confrontó a los religiosos de la época en el sentido de hacer adoración a Dios, pero con una actitud incorrecta o de la forma equivocada. Y de hecho Jesús cita un texto a los fariseos, por ejemplo, acerca de adorar a Dios con la boca, pero el corazón está lejos. ¿Se recuerdan de ese texto? No vamos a leer lo que Jesús dijo, sino el texto que Jesús está citando ahí. Quiero que me acompañe a Isaías 29:13. Dios hablando a su pueblo a través del profeta Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Una adoración sin un corazón rendido es una adoración que no será agradable a Dios. Usted nota aquí que Dios está exhortando a su pueblo. Dios está llamando la atención a su pueblo. No por la falta de actos de adoración, sino porque haciendo esos actos de adoración, el corazón de ellos estaba lejos de Dios y su motivación para hacerlo era porque lo hemos aprendido, porque siempre lo hemos hecho, porque tengo que hacerlo. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Hermanos, que Dios nos guarde de que nuestro corazón esté lejos de Él cuando le adoramos. Que el Señor nos guarde que cada vez que venimos a congregarnos, vengamos, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Que el Señor nos guarde que el próximo domingo que tendremos un servicio tan especial como es el de Acción de Gracias, que nuestro corazón no esté con el Señor a pesar de que participemos y hagamos acciones de gracias a Él. Porque recuerde que un verdadero adorador es aquel que adora en espíritu y en verdad. Que se expresará en acciones, claro. Si estamos adorando a Dios, Dios espera que lo hagamos de todo corazón. ¿De qué manera Dios quiere que le amemos? ¿A medias? Cuando nos va bien, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Hermanos, adoremos a Dios de esa manera. Con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, con las ofrendas, con servirle a Él. Adoremos a Dios con pasar la ofensa por alto de otros que nos ofenden. No pagar a nadie mal con mal. No lo hacemos por la persona, lo hacemos en primer lugar por el Señor. Eso es adoración a Él. Cuando decimos, no, yo voy a tomar decisiones en base a la palabra de Dios, eso es adoración a Él. Cuando decimos, yo no quiero tomar una decisión sin estar seguro que es la voluntad de Dios para mi vida, eso es adoración a Él. Cuando estoy dispuesto a dejar mis ideas, hacer mis propios planes, mis propósitos y vivir para mí mismo únicamente, eso es adoración a Él. Cuando yo digo, no, yo estoy en este mundo para proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. Estoy dispuesto a incomodarme para hacer luz y sal en este mundo, proclamando el Evangelio y discipulando a otros. Eso es adoración a Él. Pero haciendo eso, ¿cuál es nuestra actitud? Ante una invitación como rendir acciones de gracias, ¿cuál es nuestra actitud? Podemos tener varias actitudes. Ser indiferentes
o nos moleste en algún momento, o lo hacemos porque tenemos que hacerlo, o adoramos a Dios porque reconocemos que Él es grande, que no hay nadie más grande que Él, que nuestra vida le pertenece a Él y que Él es digno de toda adoración. Él es digno que yo entregue mi vida a Él. Él es digno que yo entregue mi tiempo, que entregue mi mente, que entregue finanzas, que entregue todo mi ser a Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Porque Él ha tenido misericordia de mí. Porque a pesar de mi maldad y mi pecado, Él se acordó de mí. Y su Hijo vino tomando forma de hombre. Porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Cuando experimentamos la gracia de Dios y somos conscientes de la grandeza de Dios y somos conscientes de la grandeza de su gracia y misericordia para con nosotros, hermanos, eso produce adoración en nuestro corazón. Yo sé que todos en algún momento hemos experimentado el que tal vez no tenemos deseos de congregarnos, pero cuando ya estamos aquí, ¿cuánto nos gozamos? Amén. ¿Cuánto Dios llena de gozo, de esperanza nuestra vida al escuchar su palabra, recordar verdades que Él nos hace recordar en el servicio? Cada vez que cantamos al Señor y ponemos nuestra mirada en Él, nuestro espíritu se goza. Hermanos, la Escritura enfatiza la importancia de dar gracias a Dios por quién es Él en primer lugar, pero también por lo que Él ha hecho. Él es digno de adoración. Él es digno de que rindamos nuestra vida a Él. Y quiero que leamos juntos Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice lo siguiente: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, las acciones de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios. ¿Cuándo? Por los siglos de los siglos. Amén. Las acciones de gracias, la adoración, la gloria, todo sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, demos gracias a Dios porque Él es grande, porque Él es digno de toda bendición, de toda gloria, de toda sabiduría, de acciones de gracias, de honra, de poder, fortaleza. Acciones de gracias, cuando nosotros hacemos acciones para agradecer a Dios, nos permite a nosotros recordar y ser conscientes de esta verdad, de la grandeza de Dios, pero también de la dignidad de Dios. Dios es digno de nuestra honra. Dios es digno de nuestro honor. Dios es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de que rindamos nuestra vida a Él. Dios es digno que vivamos para sus propósitos. Dios es digno que tengamos acciones de gracias para expresar esa verdad, esa confianza y esa fe que tenemos. Las acciones de gracias no es para mejorar mi condición. No es para recibir algo de Dios, no es para poner de buen humor a Dios para que entonces pueda concederme mis peticiones. Muchas veces los hijos llegan con buenas noticias, pero después de las buenas noticias hay una petición detrás. Pero eso no es acción de gracias. Acción de gracias es, aunque mi situación actual no sea la mejor que yo espero, o la mejor que yo considere, o la mejor que yo quiera, doy gracias al Señor porque sé que en Él tengo refugio, esperanza. Y no hay nada más grande que yo pueda esperar que lo que Dios ya nos dio. Es que piénselo por un momento. ¿Qué nos hace falta recibir?
¿qué es aquello que necesitemos que Dios no nos ha entregado todavía? Y si bien es cierto, nuestra salvación no ha sido perfeccionada, pero Dios es tan bueno que tenemos la certeza de que será perfeccionada. A tal punto que Él ha dejado al Espíritu Santo como garantía de que eso va a pasar. Por lo tanto, aunque no está perfeccionado todavía, sabemos que ya está hecho. Y sabemos que es una cuestión de tiempo. No hay duda en eso. Por eso, hermanos, adoremos a Dios por medio de acciones de gracias. La adoración con acciones de gracias debe de ser de la forma en que Dios lo ha pedido. Ya vimos que la acción de gracias es adoración a Dios. Pero así como esa escena donde dos personas estaban adorando y uno lo estaba haciendo de una forma correcta y la otra persona no. Es importante reconocer que Dios quiere acciones de gracias, sí, pero que lo hagamos de la forma en que Él lo ha pedido. Es que me voy a comprar un carro nuevo en acción de gracias al Señor. Pues quizás no sea la forma adecuada de dar gracias a Dios. No, es que me voy a ir un mes, me voy a desligar de todo, mujer no me hables en un mes, niños no me molesten, porque voy a dar acciones de gracias al Señor. Hermanos, Dios ha establecido cómo quiere ser adorado. Él es soberano. Y Él nos dice cómo quiere Él que nosotros le adoremos. Nosotros no podemos inventar formas de adoración. Bueno, sí lo podemos hacer, pero no debemos hacerlo. ¿Cómo Dios quiere ser adorado? Debemos de reconocer que Dios ha establecido formas para adorarle a Él. Pero también ha establecido formas en que podemos dar acciones de gracias. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? No importando la situación en que estemos actualmente. Pero creo que tenemos una gran cantidad de cosas por las cuales dar gracias a Dios. Amén. Pues hagámoslo en la forma en que Él lo ha establecido. Demos acciones de gracias a Él. Fíjese lo que Dios le dijo a Samuel en 1 Samuel 15:22. O lo que Dios nos dice a través del profeta Samuel. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor. Ciertamente, ¿qué es mejor, hermanos? El obedecer. Que los sacrificios, prestar atención que la grosura de los carneros. No, es que yo le voy a adorar así y Dios va a aceptar mi adoración. Si tú quieres adorar a Dios, sometámonos a Él en adoración. Hagamos como Él lo ha establecido. Fuimos creados para exaltar la gloria de Dios, pero también fuimos creados para reconocer su grandeza, para reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Y esa conciencia nos llevará, hermanos, a adorar a Dios de la forma en que Él lo ha establecido. De hecho, doctrinalmente hay un principio que se conoce como el principio regulatorio de la adoración. ¿En qué consiste eso? Que como hijos de Dios no podemos adorar de formas que Él no lo ha establecido, y las formas que Él ha establecido debemos de hacerlo tal cual como Él lo dijo. Por eso la liturgia de nuestra iglesia está configurada como está. No es que, mira, tenemos 1 hora, 1:15. ¿Cómo llenamos esta hora? Tenemos que generar alegría. Entonces empecemos con la alabanza. Y que hayan 3 alabanzas de alegría, de júbilo, y 2 de adoración para ir poniendo el ambiente. No. La adoración no la hacemos para motivarle a usted. El tiempo de alabanza no lo hacemos para que usted se sienta alegre. Cantamos porque Dios pide que le cantemos. Y nos reunimos a cantar para adorarle a Él. ¿Por qué oramos? ¿Por qué se predica la palabra de Dios? ¿Por qué no puede haber un servicio de adoración sin que falte la predicación de la palabra?
porque Dios lo ha establecido. Y las acciones de gracias específicamente podemos encontrar, por ejemplo, el dar testimonio en público de su obra. Isaías 12:4, y diréis aquel día, dad gracias al Señor e invocad su nombre. Cantad a los pueblos sus proezas, proclamad que su nombre es excelso. Por eso es que vamos a dar testimonio, dando gracias al Señor, porque es una forma en que Dios ha establecido para dar gracias. Pero también cantando, Salmo 147:7, cantad al Señor en acción de gracias. Cantad al Señor en acción de gracias. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que es un imperativo? Si tienes la oportunidad algún momento, cántale al Señor en acción de gracias. Cuando tengas el ánimo, canta al Señor en acción. No, cantad. El próximo domingo, al igual que todos los domingos, pero especialmente el próximo domingo, cantaremos en acciones de gracias a Él. Nehemías 12:27, y para la edificación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todas partes para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación y la fiesta con cánticos, acciones de gracias, con címbalos, salterios y arpas. El pueblo de Dios ha comprendido que si hay un momento especial donde vamos a dar gracias a Dios, cantamos en gratitud a Él. Pero también damos acciones de gracias en oración, hermanos. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella, ¿de qué forma? Con acción de gracias. También celebramos la cena del Señor. Es una forma de dar acciones de gracias. Si usted recuerda, Jesús celebrando la cena dio gracias. Cada vez que nosotros celebramos la cena del Señor, ¿saben qué estamos haciendo? No solamente recordar, es dar gracias a Dios por ese nuevo pacto del cual ahora todos nosotros somos parte. Porque ¿dónde estaríamos nosotros, hermanos, si Jesús no nos hubiera alcanzado? Si su gracia no hubiera llegado a nuestra vida, sin su obra de redención, sin esa sangre derramada, ¿dónde estaríamos y cuál sería nuestra esperanza y nuestro futuro? Lucas 12:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Cada vez que celebramos la cena del Señor, damos gracias a Él. Por eso el próximo domingo vamos a celebrar la cena del Señor, para dar gracias a Él. Pero saben que hay una forma especial también de, al igual que las que he mencionado hasta este momento, de dar acciones de gracias, y es a través de las ofrendas. Acompáñenme a leer el Salmo 56, 12 al 13. Oh Elohim, sobre mí están los votos que te hice. Te pagaré sacrificio de acción de gracias, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante del Señor en la luz de la vida. Creo que estas palabras, todos nosotros podríamos decir, todos los que somos hijos de Dios podríamos decir esto, ¿o no? Te pagaré sacrificios de acción de gracias. ¿Por qué? Porque has librado mi alma de la muerte. Hermanos, eso es poco. Es poco ese regalo de Dios para nosotros. El sacrificio de acción de gracias era una ofrenda especial a Dios en gratitud. Pero muchas veces dudamos, o inclusive nos puede llegar a doler el pensar, no, es que dar esto. ¿Qué tanto valor tiene quién es Dios para nosotros y lo que Él ha hecho? ¿Quién de nosotros, siendo papás, no nos hemos literalmente casi que quitado el bocado de la boca para darlo a uno de nuestros hijos? Y lo hacemos con alegría. ¿Le ha pasado? ¿Por qué hacemos eso? Porque amamos a nuestros hijos. Cuando un hijo está enfermo, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, sabes qué, si fuera posible, ¿por qué no me das eso a mí?
pero que Él esté bien. Por el valor que tienen nuestros hijos, por el amor que tenemos por ellos. ¿Cuánto más con nuestro Dios? Pero esta ofrenda de acción de gracias es importante entender que es voluntaria, hermanos. Aquí no vamos a empezar, vaya, ¿quién va a dar? Vamos a empezar por 500, los de 500, levante el sobre de 500, los de 1000, los de 2000, los de 10,000. No, hermano, no funciona así. No funciona así. Salmo 54, 6, 7. Con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificio, oh Señor. Daré gracias a tu nombre, porque es bueno, porque me ha librado de toda la angustia y mi ojo ha visto por encima de mis enemigos. Y se da cuenta, esta ofrenda es una ofrenda voluntaria, pero también es una ofrenda sacrificial. Hermanos, ¿es algo entre usted y Dios? Ya tengo lista mi ofrenda del mes. Vamos a ponerle para acción de gracias. Está bien, lo puede hacer. Pero una vez más, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está el valor? Ofrendar sacrificialmente honra a Dios. Ojo, el texto con el que empezamos este sermón nos hace entender que no tiene que ver con cantidad, hermanos. Tiene que ver con rendir su vida al Señor. Si para usted es una ofrenda sacrificial dar 50 quetzales, pues gloria a Dios por eso. O 5 quetzales o 10 quetzales. No es un tema de cantidad. Probablemente usted pueda dar una ofrenda de 10,000 quetzales y no es una ofrenda sacrificial para usted. Porque está dando de lo que le sobra. Es un tema de corazón, es un tema de actitud, es un tema de conciencia. El Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica acción de gracias, ¿qué dice el Salmo? Ese me honrará. La ofrenda de la mujer que Jesús resaltó era una ofrenda sacrificial. Extremadamente sacrificial. Yo le soy sincero, no sé usted, pero yo quizás no lograría ese punto de decir, voy a entregar absolutamente todo y no sé, sobre todo en situaciones como la de ella. Por eso Dios honra, es honroso a Dios cuando lo hacemos. Y la acción de gracias, hermanos, y es el último punto en esta mañana, es adoración. Pero sobre todo cuando exalta la grandeza de nuestro Dios. No nos confundamos en decir, no, yo voy a dar una ofrenda sacrificial, por ejemplo, de acción de gracias porque Dios me va a bendecir financieramente. No, es que voy a venir al culto de acción de gracias y voy a participar y le voy a dar gracias a Dios porque yo sé que eso me va a hacer que el próximo año tenga un excelente año. No, hermano, lo hacemos porque nuestro Dios es grande y Él es digno. Cuando somos conscientes de la preciosa gracia de Dios, cuando somos conscientes de la grandeza de Dios, cuando somos conscientes de la bondad de Dios, de las misericordias de Dios que son nuevas para nosotros cada mañana, que nos rodean día a día, que nos sostienen, eso llenará de gratitud nuestro corazón, sin lugar a dudas. El agradecimiento más grande a Dios es por quién es Él, más allá de lo que Él ha hecho por nosotros. Es porque tenemos la oportunidad de conocerle. No sé, cada uno de nosotros puede tener personas que admira. Si usted tiene una persona que admira, pero que no es una persona fácilmente alcanzable. Si usted tuviera la oportunidad de que alguien le dijera, te voy a permitir estar con esa persona y conocerle, ¿habría gratitud en nosotros o no? No sé, tal vez usted admira puede ser un pastor, puede ser un político, puede ser un deportista,
Ahorita que estamos en el contexto del mundial, ¿verdad? Probablemente a alguno de ustedes le llame la atención conocer a, no sé, Cristiano Ronaldo, Messi, no sé. Y el usted tener esa oportunidad, probablemente habría gratitud en usted. Pero hermanos, eso lo podemos comparar con la oportunidad de conocer al Creador de todas las cosas, al Eterno. ¡Wow! Y no solamente tenemos la oportunidad de conocerle, hemos sido hechos hijos de Él. Y ahora podemos entrar confiadamente todos los días ante su hermoso trono de la gracia. Nos sostiene, nos sustenta, nos ha dado vida. Tenemos esperanza en Él. Hermanos, si eso no, ¿qué más podemos pedir? Démosle gracias al Señor por su bondad. Reconozcamos la grandeza de la misericordia y la bondad de Dios. Gocémonos en reconocer que por su gracia tenemos una iglesia en la cual podemos congregarnos y adorar al Señor. Reconozcamos que por su gracia tenemos una familia. No solamente una familia física, sino la familia de la fe en Cristo Jesús. Démosle gracias al Señor porque por su misericordia todos nosotros tenemos alimento. Y no solamente alimento material, sino espiritual. Somos alimentados constantemente por su palabra. Su Santo Espíritu nos ilumina de tal manera que podemos comprender la palabra del Señor. Podemos crecer en la gracia, en el conocimiento de Él. Agradezcámosle a Él que por su gracia somos lo que somos, hermanos. Mostremos cuánto le amamos con acciones de gracias en respuesta a la gratitud que hay en nuestro corazón, precisamente por reconocer esas verdades. Pero esto es algo que solamente podemos hacer en Cristo. Y quisiera ir terminando con este punto porque creo que es sumamente importante. Y por eso lo dejé al final. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 nos dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Solo por la fe en Cristo somos hechos santos y sin mancha, hermanos. Solamente por la fe en Cristo, por su sacrificio en la cruz, nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora podemos tener paz para con Dios y hemos sido santificados en Él. Solo por medio de la fe en Cristo somos hechos hijos de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero solo aquellos que creen en el nombre de Cristo Jesús se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No por nuestras obras, no por nuestras capacidades, no por la conveniencia de Dios, es que me interesa tenerlo porque sí va a ser productivo en mi reino. No, hermanos, es solo por el puro afecto de su voluntad, el cual muchas veces no entendemos. No sé usted, pero yo muchas veces le he dicho a Dios, ¿y por qué me escogiste? No entiendo. No entiendo. No entiendo cómo me puedes amar de tal manera que de hecho no comprendo, todavía no logro dimensionar la profundidad de tu amor. Cada vez, hermanos, que damos acciones de gracias, reconociendo la grandeza de Dios, pero reconociendo también su bondad al salvarnos, es adoración y gloria para Él. Hermanos, no logramos comprender muchas veces la profundidad de esta frase. Hemos sido hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¡Wow! Que nos ha predestinado en amor conforme a sus propósitos
Vamos ahora a leer el versículo 12 al 14. Dios tiene un propósito, hermanos, para esto. A fin, ¿cuál es el fin? Que seamos ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Tú y yo somos instrumentos de Dios para alabar la grandeza del Señor. Con nuestra vida y con nuestras acciones. Nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías, en Él también vosotros. Y aquí está hablando de dos grupos, los judíos y los gentiles. Y también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido. Hermanos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, mora en nosotros. Algo inexplicable. No solo intelectualmente, sino inexplicable en los propósitos de Dios. Que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. ¿Por qué normalmente en una negociación se dan arras? Es una garantía. De hecho, es una figura legal. ¿Garantía de qué? De que se va a cumplir. ¿Podemos dudar de Dios? Podemos dudar de Dios al punto de decir, ay, que no estoy seguro, estoy haciendo trato con Dios, pero no estoy seguro si va a cumplir su palabra. ¿Podríamos dudar? Pero Dios es tan bueno que nos da de su Espíritu como una arra de que se va a cumplir. Sin Cristo no podemos presentar acciones de gracias. No puedes dar gracias de algo que no tienes. Dios merece ser adorado por todos y eso es algo obvio. Todos los seres humanos deberían de adorar a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el no creyente nunca adorará a Dios. Nunca dará gracias a Dios. De hecho, Pablo lo explica en Romanos 1, 20, 21. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Es decir, Dios con la creación ha expresado su eterno poder y su deidad. Cosas que no podemos ver con nuestros ojos son visibles en la creación, en la grandeza de la creación. Esa hermosura en la creación. Usted ha visto paisajes, colores de flores, que uno dice, wow, qué hermoso esto. Eso es una pequeña muestra de la hermosura y la grandeza del creador de esas cosas. Pero a pesar de eso, fíjense lo que dice el versículo. Visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón que conoce que la gracia de Dios lo ha alcanzado será un corazón que agradecerá a Dios y honrará a Dios, reconociéndole como Señor de tal manera que entregue su vida por completo a Él. Agradeciendo a Dios todos los días por el privilegio que nos da, las misericordias que son nuevas. El poder relacionarnos con Él. La expiación de Cristo, es decir, el perdón de nuestros pecados. El haber sido escogidos en la eternidad. La paz de Dios. El amor incondicional de Dios. La disciplina de Dios, su Santo Espíritu como un sello y garantía para nosotros. Saber que en Él podemos confiar para que todas nuestras necesidades son suplidas en Él, tanto materiales como espirituales. Saber que Él nos cuida cada día. Saber que tenemos promesa de una resurrección para vida eterna. Saber que podemos ahora comprender y entender su palabra y obedecerla. Y saber que podemos hacer su voluntad. Hermanos, tenemos muchas razones por qué dar acciones de gracias al Señor. No nos olvidemos que Él es bueno, su misericordia y su fidelidad cada día. Por lo tanto, si tú reconoces la obra de Dios en ti y su grandeza, no puedes perder la oportunidad de dar acción de gracias. Si tú reconoces quién es Dios y su benevolencia, no puedes perder la oportunidad de dar acciones de gracias. Si tú eres parte de su pueblo, si somos ovejas de su prado, vendremos a reunirnos a un culto de acción de gracias, a testificar,
a exaltar la grandeza de ese Dios poderoso, eterno, soberano, misericordioso, justo, celoso, santo, amoroso, hermoso. Hermanos, ¿cómo podremos callar? ¿Cómo no podremos rendir adoración a Él? Vendremos a reconocer que Dios es bueno y sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Ninguno de nosotros, no importando lo que hayamos vivido este año, no podemos decir ninguno de nosotros que Dios no es bueno. Porque a pesar de dolor, sufrimiento, luchas, alegrías, pérdidas de familiares probablemente, Dios es bueno. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y quisiera terminar en esta mañana leyendo este hermoso salmo que leímos al inicio también. Y le pido que lo lea conmigo. Quiero que lo leamos todos juntos. El Salmo 100, versículo 1 al 5, es decir, vamos a leer esta porción o este salmo. Y le pido que lo lea conmigo. Vamos a contar a 3 y lo vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y la iglesia dice, amén. Por esto, hermanos, adoremos a Dios por medio de acciones de gracias. Vamos a orar.